¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a edición dominical de su podcast Repartido en Frescura by Maverick el Cuyo, cuarta edición. No hubo podcast la semana pasada, para que les miento, no hubo episodio. Y es que hay que tratar de comprender algo muy importante. Yo grabo cuando dos factores se juntan. ¿Cuáles son esos dos factores? Ok, número uno, tiempo. Porque, miren, tampoco les voy a decir, no, es que yo soy la persona más ocupada del mundo. No es cierto, no soy la persona más ocupada del mundo. Pero no siempre tengo tiempo o no siempre puedo darme el tiempo. Porque, a ver, el tiempo sí lo hay. Existe tiempo, claro. Pero no siempre puedo darme el tiempo de tener la capacidad de grabar una edición de podcast para todos ustedes. Ahora, la semana pasada tuve tiempo. Sí tuve tiempo. ¿Quise? No quise. Bueno, sí quise. O sea, en mi lista de cosas que hacer. O sea, yo siempre tengo aquí en mi teléfono anotadas las cosas que tengo que hacer. Lo iba a tomar, pero mejor no. Y lo tenía anotado. Claro que yo tenía considerado grabarles podcast, subir una buena edición y hacer un gran capítulo. Pero, ¿qué pasó? Pues nada, ¿qué va a pasar? No lo grabé. No me dio tiempo y no me quise dar el tiempo yo tampoco para hacerlo. ¿Por qué? No sé. De verdad no supe y el hecho es que los dejé sin podcast. Y esto nos lleva a la segunda razón por la cual grabo. Y la segunda es que tenga ganas. Porque tampoco es por más de que me lo trato de tomar como una responsabilidad, eso no lo convierte en una obligación. Entonces yo sí quiero hacerlo constante, pero si no puedo grabar o si no quiero grabar o si no me siento con ánimos de grabar o si sabes que ese día mi mente no está funcionando al nivel que suele funcionar, bueno, no grabo porque es lo que puedo hacer y es lo que hasta cierto punto debo hacer para poder encontrar ese equilibrio entre las cosas que quiero y no quiero. Espero que hayan estado muy bien. No sé cómo se le hayan pasado la semana pasada. El tercer capítulo me encantó. Francamente fue buenísimo. Fue verdaderamente una obra de arte. Ha sido la vez que más he hablado no en toda mi vida, pero sí de forma corrida, sin una interrupción, sin necesidad de una conversación. Yo creo que nunca había grabado una de 50 minutos. Fue demasiado para mí. Y espero poder seguir alcanzando ese nivel de profundidad en los siguientes episodios. ¿De qué hablamos en el capítulo anterior? ¿Por qué tengo que resumir el capítulo anterior? Antes que nada, porque el día de hoy vamos a hablar de ciencia e interés. Lo veníamos diciendo desde la edición pasada, vamos a meternos en temas de este ímpetu. Les voy a dar un pequeño spoiler. El siguiente capítulo va a ser Maverick el Cuyo. ¿Cómo se formó Maverick el Cuyo? Ya hay una entrevista de Maverick el Cuyo sobre el inicio del emprendimiento y demás, pero esta vez voy a decirlo en monólogo, sin preguntas. Simplemente les voy a platicar mi experiencia. Igual les sirve de motivación, igual les sirve de las cosas que no tienen que hacer, igual ya aprenden algo, igual ya no aprenden nada, pero bueno, yo voy a intentar hacer. El capítulo anterior hablamos, volviendo al tema, hablamos sobre percepciones. De hecho, ese fue el nombre del capítulo, percepciones. De la manera en la que percibimos el mundo. De cómo cuando crecemos sentimos que el tiempo pasa más rápido. Y cómo conforme nos acostumbramos a los fenómenos, nos dejan de sorprender. Y que esa carencia de sorpresa, pues, los hace volverse rutinarios. Hablamos también de la intersubjetividad. Y bueno, es que hablamos de un chorro de cosas de manera impresionante, pero si hablamos de ese progreso evolutivo, incluso tomamos en cuenta el lenguaje, tomamos en cuenta cierto, el capítulo pasado les hablé de que había unos monitos africanos que en los zoológicos hacían experimentos con ellos, o sea, no experimentos de que les indicaran cosas, no, les ponían sonidos para ver su reacción. Estaba leyendo, les comenté que estoy leyendo La especie elegida. Y lo menciona también. Es curioso cómo varios libros se unen en este tipo de aspectos. Y se llaman monos tota. Igual les voy a mostrar una foto rapidísimo. Es este monito de aquí. Lo pueden ver, más o menos lo pueden ver. Para quien no lo pueda ver, quien me está escuchando en Spotify, es muy similar a un babuino. Se los describo así, pero son monitos, en pocas palabras. Se los quería comentar porque era parte interesante del capítulo anterior también. Entonces creo yo que era bueno que recordar la especie, porque el capítulo pasado cometí ese error. También el capítulo pasado dije que a Tarzán lo crearon los chimpancés. Me equivoqué, a Tarzán lo crearon los gorilas, una disculpa. Fue más que nada por el ímpetu de estar hablando tan rápido y de hablar o tratar de buscar claridad, pero no tener un guión. O sea, yo escribo ideas,
pero no escribo lo que voy a decir, porque sé que a ver, yo sé que un podcast no puedes escribir ni estar leyendo los 50 minutos que puede durar el episodio, pero sé que hay gente que escribe muchísimo. Yo les voy a enseñar, mi guión para este capítulo de aproximadamente 40 minutos es este. Ese es mi guión. En una hoja de papel, para los que me escuchan, es un cuaderno en el cual yo anoto todas las cosas del emprendimiento y ahora también de podcast. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rengloncitos. Y entre paréntesis tienen más o menos cuánto dura cada uno. Como un guión de radio, pero muy... muy básico y muy rudimentario. Muy... ¿Cuál es la palabra correcta? Muy análogo. Se me fue la palabra. Últimamente me ha pasado mucho esto, que se me ha ido ciertas palabras del vocabulario. No sé si sea Alzheimer, no mentira, no creo que sea nada, simplemente se me van las palabras. Por no sé, no creo que haya una razón de ser para todo lo que me pasa, ¿verdad? Primitivo, esa es la palabra, una especie de guión primitivo. También yo creo que a veces también como que mi cerebro se sobresatura y no me da la cabeza, la mente como para recordar tantas cosas, ¿no? Es normal, no tiene nada de malo. Bueno, ya para cerrar la parte del resumen del primer episodio, hablamos, insisto, subjetividad, intersubjetividad, objetividad, hablamos también un poquito de principios filosóficos en cuanto a la existencia de Dios. Ese fue un paréntesis muy grande, pero creo que era necesario mencionar porque al hablar de temas tan complejos como lo hicimos, había que mencionar también la presencia de que en nuestra vida hay distintos entes que le dan una razón de ser. Hay personas que deciden que esa razón de su existencia son ellos mismos, hay quienes creen que son la naturaleza y hay quienes se van hacia la teología para encontrarse respuestas. Yo creo que la manera en la que pienses, siempre y cuando no afecte a nadie más, es correcta, está bien. Si tú crees en un Dios y eso te hace ser una mejor persona, date, cree en ese Dios y colabora en las actividades eclesiásticas y sea un buen cristiano, un buen católico, no sé, dependiendo tu religión y tu forma de pensar, está bien, yo creo que está bien, sobre todo respetar esa libertad en cuanto a las creencias. Si tú decides creer en algo que es politeísta, está bien también, siempre y cuando, insisto, no afectes la libertad de alguien más, los derechos de alguien más. Puedes hacer lo que tú quieras. Y si algo te hace ser una mejor persona, pues estás en tu derecho. Es tu libertad. Hazla valer dentro de los límites. Esto nos lleva también a que hablamos del libre albedrío. Y ese fue un tema muy bonito. Fue un paréntesis también. Hicimos un paréntesis o una referencia a la canción de Contrapunto de Cuarteto de Nos, que nos decía que estábamos presos de nuestra rutina, en nuestras calles, casas y oficinas. Nos soltamos hablando un chorro de cosas. Hablamos también del dinero, de cómo el dinero es algo intersubjetivo. También hablamos de un poquito de cómo fue este auge del crecimiento en cuanto a la intersubjetividad. Y es que, a ver, yo me estoy basando mucho en eso, pero porque francamente ya lo grabé hace mucho, lo escuché, sí, pero no me acuerdo exactamente de lo que dije. Pero sí, es muy importante porque mencionábamos las percepciones y el capítulo se trató precisamente de percepciones, de la manera en la que nosotros vemos nuestro propio mundo. Y para eso es necesario resumirlo, porque el día de hoy vamos a hablar de ciencia e interés. Y la ciencia no es nada más que la manera en la cual interpretamos y tratamos de responder distintos fenómenos. Es como si le pregunto a alguien, ¿qué es la física? La física nos va a decir, es la ciencia que se encarga de resolver o de contestar fenómenos físicos. No es la traducción literal. O sea, si tú lo buscas en internet no te va a salir eso. Pero en pocas palabras es eso. ¿Por qué? ¿Qué es un fenómeno físico? Es algo que sorprende a nuestros sentidos y que es físico, valga la redundancia. ¿Qué es algo físico? Es algo tangible, algo objetivo, algo que existe, pero que respeta ciertas leyes universales. Por ejemplo, hay leyes como las newtonianas que nos marcan un orden, que nos marcan cosas que pueden ser reversibles, y hay leyes como las biológicas que nos dicen que esto está completamente basado por una aleatoriedad, que no hay un orden en el desorden y que no hay un desorden en el orden, porque son dos cosas diferentes y son interpretaciones diferentes, insisto, pero a final de cuentas todas tienen que responder la misma pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta?
muy sencillo. ¿Qué son los fenómenos y por qué suceden los fenómenos? Volvemos al setup anterior, porque allá donde me grabé la vez pasada, fondo blanco, con luz y demás, tengo unas cajas. Tengo unas cajas de algo muy fresco, algo que se viene muy interesante. Espérenlo porque la verdad va a ser muy bueno, va a ser muy buena calidad y estoy muy emocionado. Seguimos sacando cosas todavía, pero bueno, ahí va, ¿no? Ahora, ya que sabemos, ya hicimos, perdón por el paréntesis otra vez, ¿no? Ese metí ahí el patrocinio, porque a mí nadie me patrocino yo mismo, entonces hay que meter el patrocinio. Pero volvamos al tema, veníamos hablando de percepciones, veníamos hablando de fenómenos físicos y en fenómenos en general, fenómenos naturales, fenómenos químicos, biológicos, antropológicos, sociales incluso, epidemiológicos. El punto es que es un fenómeno científico, son cosas que buscamos contestar. ¿Por qué hablamos de subjetividad, de objetividad y de intersubjetividad el capítulo anterior? Porque hoy vamos a hablar de ciencias, y las ciencias son objetivas, o al menos deberían de serlo. Sí, claro que a veces, cuando se formulan teorías, hasta cierto punto llega la intersubjetividad a hablarnos. Porque es que es parte de ello, el tratar de desenvolver. Me distraje porque escuché un ruido, de verdad, y no me gusta escuchar ruidos. O sea, no tengo ningún problema, pero me distraigo muy rápido, sobre todo por esa cuestión, ¿no? Por eso grabo de noche, para tratar de que nadie me interrumpa, pero es difícil. Y no me quejo, la verdad no me quejo. Creo que son cosas que tenemos o que tengo, mejor dicho, que desarrollar mejor, a las cuales me tengo que adaptar. Perderle el miedo a que alguien piense que estoy hablando solo, porque estoy grabando. Técnicamente sí estoy hablando solo, pero estoy hablando con mí mismo. Pero me estás escuchando. O sea, no me estás escuchando en vivo. Y bueno, eso sí. Eso es una pregunta muy, muy, muy profunda, o sea, pero para allá vamos, para las preguntas profundas, no me voy a adelantar, pero para que vean, o sea, ahorita voy a volver y voy a poner lo que acabo de hacer como ejemplo para demostrar mi punto, que expondré más adelante. El hecho es que cuando crecemos, esa objetividad se vuelve menos atractiva para nosotros, y formulamos una pregunta que es, ¿por qué perdemos el gusto en descubrir esos fenómenos? ¿Por qué perdemos el gusto en la ciencia? Y eso es porque hasta cierto punto creemos tener muchas respuestas, pero no nos damos cuenta que hay más preguntas. Creemos que podemos comernos el mundo de un bocado, cuando no es cierto. El mundo es muchísimo más grande que nosotros. Si fuésemos capaces de contestar cada pregunta que cada ser humano se ha hecho, yo creo que tomaría más del tiempo que lleva existiendo el universo poder contestar todos estos cuestionamientos. Y es que cuando nosotros buscamos una respuesta, tenemos que seguir distintos métodos. Hay métodos que vienen desde la antigua Grecia, pero en este caso existe el método científico, que consiste en 6 sencillos pasos. Observación. Tú tienes que ver el fenómeno. Tienes que ser capaz de interpretar qué está pasando. Bueno, o al menos detectar lo que en efecto pasa. ¿Por qué? Porque simplemente si no tienes esa curiosidad, entonces, ¿cómo puedes preguntártelo? Personalmente, hay que ser curiosos. Yo invito a la gente a ser curiosa, pero en el buen sentido. No de estar de metiche preguntando todo, o sea, no, sino tómate un tiempo. Mientras me escuchas, tómate un segundo. Si tienes una ventana cerca, si estás afuera, no sé, pero observa el mundo de tu alrededor, observa lo que te rodea y pregúntate por qué pasa, o por qué es, o cómo es, o por qué existe algo que ves. Yo estoy viendo a ver, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo una lámpara de estas de la calle. ¿Por qué brilla así? ¿Por qué es de LED? ¿Y por qué si antes tenían una cajita, por qué ahora son planas? Pues porque son de LED. Ok, ¿y cómo funciona el LED? ¿Y por qué brilla blanco y no amarillo? Esas son preguntas que yo no tengo una respuesta, tengo que investigar. Entonces, después de ver un fenómeno, después de hacer tu proceso de observación, hay que inventarte una respuesta a tu pregunta. Y esto es una hipótesis, pero no nos vamos a ir detalladamente a los pasos del método científico, porque pues lo pueden encontrar en Google, ¿verdad? No les voy a decir, yo no me voy a poner a decirles cada paso, se los voy a explicar. No está en la escuela, está en mi podcast y yo decido lo que les explico. El hecho es que
es esa capacidad de preguntarnos, de hacernos preguntas, la que nos hace perder ese cariño a tratar de encontrar las respuestas. Y es precisamente eso a lo que se enfrenta muchísima gente cuando quiere divulgar ciencia. Lo decía en el episodio anterior. Vi a Javier Santolaya y él me dijo que paradójicamente, aunque su trabajo era hablar y comunicar, lo que más tenía que hacer era escuchar, porque si no entendía cómo era la manera correcta de explicarle a sus fans, a sus seguidores, los fenómenos que no son fáciles de comprender, entonces él iba a estar hablando contra la pared, porque puede que la gente lo oyera, pero nadie lo estaba escuchando, nadie le prestaba atención y sobre todo nadie le entendía. Entonces tienes que cambiar ese lenguaje, ese lado difícil de divulgar, ese lado difícil de la divulgación. Nosotros perdemos el gusto en la ciencia porque nadie nos lo sabe decir de manera correcta, porque no nos explican los fenómenos de manera atractiva, porque cuando preguntamos ¿por qué respiramos? Nos dicen, es que cuando tú entras aire, entra dentro de ti muchos gases, pero tú usas el oxígeno y desechas lo demás. Y ya. Pero no. ¿Por qué no explicamos el proceso complejo? ¿O por qué? Está bien. Si te lo pregunta un niño de 6 años, no quiero que le expliques el intercambio gaseoso que sucede en los bronquios y cómo la hemoglobina transporta el oxígeno y cómo las venas traen sangre con CO2 y las arterias sacan sangre con oxigenada No quiero que le expliques eso. Ok, es un niño. Ahora, si me lo pregunta un muchacho de 20 años, ahora sí dale detalles. Pero si te pregunta un niño o una niña, un nene, alguien pequeño, que es el público al que la ciencia debe de estar dirigido a final de cuentas. Porque quien ya tiene 15, 16, 17, 18 años, ya tiene un propio criterio, ya tiene un criterio formado y cambiar su manera de pensar es duro. Porque uno de los mayores retos que tiene el ser humano, sobre todo una persona consciente, todos somos conscientes, claro, pero sobre todo alguien con cierta edad con más madurez, digamos, y más congruencia, uno de sus mayores retos es cambiar su manera de pensar, porque crees que tiene la razón. Y enfrentarte a ti mismo, criticarte a ti mismo y negarte tus propias respuestas es duro. Es muy difícil. Es una transformación que tiene que tomar muchos años y que por eso creo también que no podemos criticar a las personas por lo que dijeron o hicieron hace 10 años. A ver, hay actos que claro, que si son ilegales, que no sé. A eso sí, ahí sí, o sea, si tú hace 10 años hiciste algo y estás en la cárcel por lo que hiciste hace 10 años, discúlpame, puedes ser puedes ser una mejor persona, claro que pudiste haber tomado este tiempo, haber reflexionado y aprendido, pero debes de seguir pagando las consecuencias por lo que hiciste. Sin embargo, si lo que tú hiciste o tu error fue haber dicho un comentario en tu ignorancia y fue hace 10 años, cuando tal vez era socialmente aceptado, no te puedo criticar hoy por eso, porque tal vez ya cambiaste. Si lo dices hoy, incluso siendo consciente de las problemáticas, si sigues diciendo lo que dices, bueno, entonces ahí sí te puedo reprochar, te puedo recriminar por tus acciones. Pero esto no, la belleza de esto entra en el hecho de que tenemos que saber cómo decir las cosas. Porque hablamos de los comentarios que pueden llegar a ser incorrectos, pero también hay que saber decir los comentarios correctos de la manera correcta. Porque hay algo muy importante, y yo se lo digo desde mi punto de vista como alguien que habla, como alguien que ha tenido la oportunidad de estar en público, como alguien que tiene un podcast. No importa lo que digas, sino cómo lo digas. Ya cabe en ti, en tu ética, en tu moral, en tu persona, en tus ganas de dar un buen mensaje, si lo que dices es correcto o no. Yo trato de decir las cosas correctas. Lo dije también en el capítulo anterior. El día en el que mi interpretación sea incorrecta y alguien me haga entrar en razón porque yo dije algo malo, voy a ser el primero que les va a decir me equivoqué. Porque no está mal equivocarse. Y es como los juicios científicos. Antes de la teoría de la evolución de Darwin existía la escuela de Lamarck. Para sus propias percepciones tal vez era correcta. Honestamente no sé si Lamarck en algún punto dijo... Bueno, creo que Lamarck ni estaba vivo cuando fue lo de Darwin. Pero yo creo que él hubiese dicho, la de él tiene razón, la de él hace más sentido. A pesar de que incluso hoy en día haya más gente que cree en las teorías de los caracteres hereditarios, más que en los genéticos, incluso cuando está más que demostrado, o sea, la selección natural
Claro, es una teoría. Sí, sí, sí. Y nadie lo va a decir, nadie te va a decir, la selección natural es una ley. No, es una teoría. Pero las teorías científicas también tienen que estar sustentadas por experimentos, por cálculos, por notas, por entrevistas, por prácticas de campo, por cientos de cosas. La gravedad también es una teoría. Y si la quieres probar, pues aviéntate de un balcón y te aseguro que no la vas a desafiar, porque va a caer, va a pasar, va a suceder. Aunque sea una teoría y aunque no sea una ley, aunque sí, claro, hay leyes de física, hay leyes de Newton, claro, pero la gravedad no deja de ser una teoría. Esa fue una frase de Richard Dawkins, de hecho. La gravedad también es una teoría y si la quieres probar, lánzate de un tercer piso. No lo hagan, no se lancen de un tercer piso. No la prueben, no pongan a prueba la gravedad, porque la gravedad sí existe, ¿ok? La gravedad existe y es completamente real. Entonces, ok, ya dije lo de la parte de la gravedad. ¿Por qué lo digo? Porque de la misma manera en la que yo trato de explicar con frases, los divulgadores tratan de hacerlo de manera sencilla, de manera compleja. Justo hoy veía un TikTok de la biólogo Life. Me dio mucha risa porque él explicaba una batalla que hubo entre una guerra muy sangrienta entre clanes de chimpancés, entre chimpancés del norte y del sur. Según yo eran chimpancés, no recuerdo si eran chimpancés o bonobos, me parece que sí eran chimpancés. ¿Pero por qué? ¿Por qué digo esto? Por la manera en que lo explica. Yo como alguien que me intereso mucho en la biología y en la ciencia, ver el video tal vez no me causó la mayor de las gracias porque creo que lo explicó de una manera muy, ¿cómo te lo digo? Más que informal, muy chusca, digámoslo así. No tiene nada de malo explicarlo de esa manera, pero para el lector, bueno, no para el lector porque no lo leí, para el visualizador o para el viewer, como quien lo dice, para el más crítico, para el estudiado, para el leído, tal vez le vaya a causar cierto conflicto que lo expliquen de esa manera porque lo entendiste de otra forma. Pero es esa forma entretenida o esa forma que te da risa o esa forma de cotorreo, como quien dice, la que te invita o invita a la persona que está dentro de cierta ignorancia, digámoslo así, porque no te estoy diciendo ignorante si no sabías, es un tema que, o sea, no te sientes ignorante, yo tampoco, pero hay que aceptar que a veces no sabemos las cosas, si no sabemos algo no tiene nada de malo, nadie tiene todo el conocimiento de la Tierra ni todo el conocimiento del mundo, insisto. Pero vi este video y la manera en que lo explica, pone el chimpancé y este filtro de los ojos y la boca y empieza según él, a hacer, a hacer un acento norteño y un acento sureño, que salió mejor el sureño y eso que él ni es de ahí, pero bueno, empieza él a hacer este proceso y es chusco. Y no sé cuántas vistas tenga, pero sé que tal vez vaya a pegar, porque es una manera muy curiosa de tratar de explicar algo que fue serio y que de hecho debería sorprendernos más de lo que nos hizo. Tal vez desde ciertos puntos de vista críticos, lo vuelvo a decir, la manera en la que lo explica simplifique las cosas y al simplificarlas haga que quien lo ve no se interese más o no le cause más intriga científica el ver algo, pero la realidad es que aunque algo sea científico, no siempre tiene que ser complicado. Una vez me dijeron, algo sencillo no siempre es algo fácil, porque hacer las cosas sencillas suele ser complicado a veces, o bueno, no complicado, porque sería la antítesis de sencillo, pero puede ser difícil. Yo sé que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero voy a ponerles un ejemplo, y ese ejemplo es de fútbol. El fútbol es un deporte fácil, pero nos lo complicamos. ¿Quiénes juegan fácil? ¿Quiénes hacen las cosas verdaderamente sencillas? Los buenos jugadores. Los grandes jugadores son los que recepcionan y tocan. ¿Por qué creen que Pirlo era tan bueno? Porque jugaba fácil, no se equivocaba, porque hacía lo más fácil. Así es el fútbol, no hay necesidad de complicarse la vida. Y es lo mismo en la ciencia. No hagas procesos, o sea, si te das cuenta, las teorías científicas, las más complejas, son incluso lenguajes muy sencillos, porque una vez me dijeron que algo no es inteligente utilizar palabras compuestas para explicar cosas fáciles, pero sí es inteligente utilizar palabras sencillas para explicar cosas difíciles. Entonces, hay conceptos que una vez los explicas y se entienden, puedes utilizarlo. Yo ya les expliqué, por ejemplo, que es algo objetivo. Entonces, ¿y de dónde lo aprendí? Yo lo leí en un libro y se los explico a ustedes de una manera un poquito más, pues sintetizada. La neta no se los dije textualmente, fue más o menos mi interpretación. Pero
es ese proceso en el cual eres capaz de explicar algo, de entender algo, de compartir algo y que tu escucha también lo entienda, lo comprenda y entonces puedas seguir utilizando el concepto. Ahí sí cabe, o bueno, creo yo que cabe el empezar a utilizar un poquito de palabras complejas porque ya explicaste el léxico que estás utilizando. Entonces pues no debería de haber problemas. Pero algo sencillo, per se, en esencia lo sencillo, no siempre es fácil, insisto. Y cuando esta complejidad de las cosas nos rebasa o nos vemos intimidados por lo que puede pasar, es cuando entonces tratamos de encontrar salidas y empieza a perder el sentido de las cosas. Pero hacer algo sencillo no es fácil, y si algo no es fácil, mucho menos es tonto. ¿Y cuál es una de las razones por la cual perdemos el interés en la ciencia o perdemos incluso el interés per se en la vida? Es que creemos que hacemos preguntas tontas. Y es que no hay preguntas tontas. Puede haber opiniones carentes de fundamento. Eso sí hay. Y hay muchas opiniones que no son tontas, pero carecen de fundamentos. Ya sean fundamentos sociales, fundamentos científicos, fundamentos de cualquier tipo. Pero esas opiniones son un daño, sobre todo si viene de alguien quien tiene mucha influencia y al quien lo escuchan mucho. Si alguien famoso, si un influencer, por ejemplo, hablé en su momento de influencers también, de mi opinión acerca de ciertos contenidos vacíos, que no tiene nada de malo entretener, pero bueno, a veces hay que tratar de tener un poquito de congruencia y actuar de manera correcta, sobre todo cuando sabes que tanta gente te ve y que tanta gente te sigue, no solo en redes sociales, sino te sigue como ejemplo de vida. ¿Cuántos niños hoy en día no quieren ser youtubers? No quieren ser instagramers, tiktokers, no sé. El hecho es que no hay preguntas tontas y el que nosotros creamos que algo de lo que hacemos es tonto está mal. Porque no hay preguntas tontas, y decía algo de los influencers para ir acerca de las opiniones sin fundamento. Cuando tú dices una opinión sin fundamento y se la compartes a cientos de personas, a miles, a millones de personas, entonces estás compartiendo algo que te sacaste de quién sabe dónde y que ahora las personas van a creer que es verdad porque lo dijiste con muchos seguidores, con muchos followers. No te basaste en un libro, no te basaste en un paper, no te basaste en algún sitio web confiable, no sé, en lo que te quieras basar, en la fuente que ustedes confíen de verdad. Si lo dices porque tú crees que es así, no siempre vas a tener razón. Hay cosas en las que nuestra interpretación es amplia, ¿no? Nuestra interpretación es correcta, nuestras maneras de pensar. Por ejemplo, hace poquito, hace unos minutos dije lo de nuestras creencias, que para mí es mi manera de pensar, ¿no? Para mí está bien si crees en lo que tú quieras creer, eres libre de hacer eso, siempre y cuando no dañes a otras personas, siempre y cuando no afectes a alguien más y que mantengas hasta cierto punto un equilibrio y también que te haga ser una mejor persona. Lo dije, si tú crees que algo te hace ser una mejor persona, hazlo y ya está. Pero es mi punto de vista y es la manera en la que yo interpreto esa situación. Y si alguien tiene un punto de vista distinto, una interpretación diferente, también es aceptable. ¿Por qué? Insisto, siempre y cuando no dañe a otras integridades, no dañe a otras libertades. ¿Y por qué es aceptable? Porque son de estas cosas en las cuales la interpretación sí tiene valor. Pero hay otras en las que, sobre todo en los hechos, no podemos esperar que cualquier cosa que yo diga sea correcto. Porque si yo te digo que 2 más 2 es 5, aunque 2 más 2 es 4, pero 1.000.000 de personas me escucha y se queda con la idea de que 2 más 2 es 5, pues entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo algo mal, ¿no? Es un ejemplo muy básico. Yo sé que puede ser incluso algo, no sé si alguien va a salir a ser filosófico y decirme que 2 más 2 es 5, por esto, y me salga hay un matemático impresionante en los comentarios, que ojalá y sí me digan, me expliquen, pero era un ejemplo, ¿ok? Era un ejemplo, y si 2 más 2 es 5, de alguna u otra manera es posible que 2 más 2 sea 5, pues mala mía, y nada, ánimo, porque es lo que es. Pero por ejemplo, 2 más 2 es 5. Preguntarnos por qué 2 más 2 es 4 o por qué 2 más 2 no es 5 no es una pregunta tonta. Al contrario, es una pregunta que considero yo muy interesante. ¿Por qué? Porque simplemente no sé la respuesta. No sé por qué 2 más 2 es 4. Bueno, porque 1, 2
1, 2, cuentas 1, 2, 3, 4. A mí me hace sentido. Pero ¿por qué el 2 se llama 2? ¿Por qué decidimos numerar de esa manera? ¿Por qué? Ok, porque tenemos números arábigos y porque nuestras numeraciones descienden de ta. Ok, podemos soltar respuestas, pero es... ¿Cómo llegamos a hablar de un tema complejo? Podemos llegar a hablar de un tema complejo como lo es el inicio de la numeración, en la cual nosotros tratamos de sistematizar como especie todo lo que nos pasa y al mismo tiempo no estamos haciendo o lo estamos haciendo a partir de una pregunta tonta. Porque no hay preguntas tontas, hay preguntas sencillas que no siempre son preguntas fáciles. Voy a ponerles un ejemplo. El otro día estaba en la escuela, fue hace como una semana, un poquito más, les digo, como no subí, no me acuerdo, perdí el tiempo totalmente. Estaba yo hablando acerca de qué quería hacer con mi vida. Yo estoy en preparatoria y ya a esta edad las conversaciones incluso con tus amigos se basan mucho acerca de qué quieres hacer, de cómo lo vas a hacer y de cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo, demás cosas que honestamente son temas que no siempre es bueno, no siempre es bonito tocarlos porque llega la incertidumbre que mencionaba también en el capítulo anterior del futuro, de no saber qué vas a hacer con tu vida. Y está bien tener miedo, está bien tenerle miedo al cambio porque al final de cuentas el miedo nos mantiene alertas, pero el cambio es necesario. Y tenemos que cambiar, tenemos que avanzar. Pero ese es tema para otro podcast, el cambio. El hecho es que yo estaba platicando y me dijeron a qué me quería dedicar yo. Yo les dije que a mí me llamaba mucha atención la genética, que me quería dedicar a la rama genética de la biotecnología, ya sea en producción de alimentos o demás. Y de la nada me empezaron a hacer ciertas preguntas sobre cosas y yo trataba de contestarlas dentro de mi conocimiento. Y alguien me pregunta, Manny, ¿las hormigas lloran? Y yo dije, caray, qué buena pregunta. ¿Las hormigas lloran? No sé si las hormigas lloran. Y una persona dice, y cito, él hablando de cosas bien interesantes y nosotros la tontera que preguntamos. La tontera, aquí se dice tontera, yo digo tontera, creo que la palabra es correcta, es tontería, pero así hablo yo. Y eso se llama, creo que norma, uso, algo así, eso sí tiene algo que ver con la lingüística. Pero bueno, el hecho es que me preguntan si las hormigas lloran y que la persona que formuló la pregunta, porque fueron dos, ellos pensaron que fue una pregunta tonta, pero no fue para nada tonta, porque entre todo lo que me habían preguntado, creo que fue lo único que no pude contestar. Y hasta la fecha me pregunto, ¿las hormigas lloran? Independientemente de la razón que hayan tenido para preguntarme por qué las hormigas lloran, no sé si le habrán contado una historia triste a las hormigas, no sé, pero yo me pregunté, ¿las hormigas lloran? Puede que las hormigas lloren, las hormigas tienen lagrimales, cómo funcionan los ojos. Hice una pequeña investigación y lo único que vi es que las hormigas sí pueden sentir la muerte de un compañero, pero no dice si lloran. Entonces, las hormigas lloran. Yo me pregunto, hasta la fecha me pregunto, ¿las hormigas lloran? Es una muy buena pregunta. Disculpen, me voy a tomar un traguito de agua rapidísimo. Una disculpa, me hago sed. Y pues esta es una botellita, es bien pequeña. Obviamente la relleno, es rellenable, ¿sabes? Hay que utilizar. A ver, la producción de plásticos no disminuye, pero hay que tratar de utilizar el concepto de la reutilización, lo cual es correcto. La utilizas, la lavas y una vez ya no te sirva, puede darle un segundo uso. En el momento en el que esta botellita ya no me sirva, la voy a utilizar yo creo que como maceta. La pongo así, corto la zona de arriba, corto la zona de abajo. Y por el tamaño se puede utilizar como semillero para tengo un pequeño huerto y para ahí puedo tratar de germinar algunas semillas. Insisto, es parte de un proceso de tratar de llevar una vida más sostenible, no sustentable, porque algo sustentable sería nunca haber adquirido esta botella, ¿verdad? Pero un poquito más sostenible, ¿no? Entonces es parte de ello, es un pequeño paréntesis, porque tomé agua, tomen agua ustedes también, compren su termo, o sea, mi recomendación es que tengan su vasito, pero igual, como esta está chiquita, dije, me sirve para el podcast y me la regalaron, entonces, bueno, no pasa nada. Volvamos al tema. Las preguntas tontas no existen, ¿ok? Ya dijimos, ¿por qué las hormigas lloran? No sé si las hormigas lloran. Y esa parecía una pregunta tonta. Y perdemos el interés en la ciencia porque creemos que no hay, o tenemos miedo de preguntarnos cosas que son tontas. A los niños chiquitos, si un niño chiquito te pregunta ¿por qué el cielo es azul?
parece que es agobiante, parece que te insultó porque le quieres contestar de una manera prepotente, arrogante, cuando no tienes por qué contestarle así. ¿Por qué el cielo es azul? Si se lo explicas correctamente, es una de las mejores preguntas que un niño te puede hacer. ¿Por qué mi color de piel es de este tipo? ¿Por qué mis ojos son así? ¿Por qué mi nariz es así? ¿Por qué tengo cabello? ¿Por qué no estoy pelón? ¿Por qué usamos ropa? ¿Por qué necesitamos? ¿Quién hizo el plástico? Bueno, sí se sabe quién hizo el plástico, pero si te lo pregunta un niño, tienes que explicarle por qué utilizamos el dinero, y cada pregunta que te hagan hay que encontrarle una respuesta, y si no sabes la respuesta tienes que dedicarte a investigarla para llevarla. Yo tuve un maestro a quien le agradezco muchísimo, de verdad. Yo sé que posiblemente nunca vaya a escuchar esto, pero ojalá algún día tenga la oportunidad de tener una conversación con él. Es una gran persona, es un tipazo, es un excelente maestro, y se os voy a decir por qué. Si tú le hacías una pregunta en clase y él no sabía la respuesta, no sé si no durmiera o qué hacía, pero el siguiente día te la traía, la investigaba y te la explicaba con bolitas y palitos hasta que entendieras la respuesta a tu pregunta, incluso haya sido una pregunta sencilla o una pregunta compleja. Pero él se daba la tarea de investigarlo y de venir y decirme por qué pasan las cosas, o por qué pasa lo que yo pregunté, o por qué existe lo que yo pregunté. Incluso es eso lo que tenemos que hacer como divulgadores. Yo no soy divulgador, espero algún día poder divulgar ciencia, espero algún día poder ser científico, pero es ese amor que tenemos que inculcarle a la gente. No podemos seguir viendo la ciencia o el conocimiento como un castigo. No podemos decirle a alguien, ponte a leer un libro de evolución humana como castigo. Porque no, tiene que ser un gozo, un placer, algo que lo haces por gusto. Si lo haces porque te obligaron, no te vas a gustar, vas a crecer resentido con algo que no deberías de estar, porque es muy bonito leer, es muy bonito encontrar respuestas, es muy bonito formularte preguntas. Al final de cuentas de eso se trata la existencia, de que no hay preguntas tontas, pero sí hay preguntas sencillas, y que esas preguntas sencillas te llevan a respuestas complejas. ¿Por qué el cielo es azul? Contéstenmelo ustedes. Y si no saben la respuesta, pues hay que investigar. Y después compartan el conocimiento, porque de eso se trata. De eso se trata ser científico, de compartir el conocimiento. Hay un gremio que nos va a decir, hey, pero la ciencia es para la ciencia, ¿no? Los papers son para los científicos, y que alguien más se encargue de divulgarlo. Bueno, hay papers que sí son bastante complejos, y que entiendo perfectamente que alguien más se tenga que dar la tarea de entenderlo, sintetizarlo y después compartírselo al público en general. Porque, insisto, nadie tiene el conocimiento total, ¿no? Un biólogo no sabe nada de contaduría. Y si hay algún biólogo contador, pues, discúlpenme, es un ejemplo. Un físico no te va a saber nada de cuidado de bebés, a lo mejor, no sé, igual hay un físico que también sea neonatólogo, no sé cómo se diga, pero de bebés, pediatra, no sé, pero es un ejemplo, ¿no? O sea, de cuando hay una cosa y algo contrario a esa cosa, una antítesis, es como un sinónimo y un antónimo, ¿no? ¿Me entiendes? Esas cosas, pues no las sabes, y está bien no saber, insisto, no tienes que saber todas las respuestas, más que las que te interesan contestar, pero sí tienes que formularte tantas preguntas como puedas. Y hoy, desde mi trinchera, te invito de todo corazón a que investigues, a que leas, a que aprendas algo nuevo, porque ¿para qué estás aquí? Yo te pregunto, esa es mi máxima pregunta para este momento, eso es con lo que quiero que te vayas de este podcast. ¿Por qué estás vivo? ¿Para qué estás vivo? ¿Qué quieres hacer con tu existencia? ¿Con tu plano terrenal? ¿Cuánto vas a vivir? ¿Cuántos años tienes? No sé cuántos años tienes, pero en promedio vas a vivir poquito más de 70 años. ¿Cuánto te queda? A mí me quedan, suponiendo que corra con suerte, me quedan como 50, menos de 50, 40 y tantos años. Y me voy a petatear de manera impresionante. Y ni modo, pero ¿para qué estoy aquí? Esa es una pregunta que te tienes que hacer todos los días de tu vida. Y cuando creas que tienes la respuesta, síguetela preguntando, porque no hay una respuesta correcta. No hay una respuesta. Bueno, sí hay respuestas correctas, pero lo que no hay es una respuesta definitiva. Porque todo es cambiante, vivimos en un mundo cambiante. Hoy la Tierra gira, mañana tal vez no gire. Y si no gira, pues ya no vamos a vivir, ¿verdad? Ya no vamos a estar. Pero es un
es un ejemplo, es lo bonito de vivir en un universo cambiante, en donde la entropía puede ser literalmente cualquier cosa, en donde las posibilidades, o las probabilidades, mejor dicho, son infinitas. Puede pasar que en este momento explote mi casa, que ojalá y no explotó. Entonces, todo es posible, todo es posible, todo es probable. La diferencia es qué tan probables son. Mi invitación, insisto, es inviértete tiempo a ti mismo, aprende de todo y después divúlgaselo a los demás. Trate de decirle a la gente que no está mal hacerse preguntas tontas, porque no existen, y que no está mal hacerte preguntas sencillas, y que si tienes un sueño, sobre todo si es un sueño científico, aunque creas que hay muchas desmotivaciones, hazlo, viejo, hazlo. Escucha, tú que me escuchas, hazlo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que no tengas dinero. Nadie hace ciencia por dinero. La ciencia te da con placer mental, no placer económico. Ahora, que si puedes utilizar la ciencia para tener solvencia y patrocinar más ciencia, si puedes hacer comercio para crear arte, hazlo. Si es necesario, hazlo. Y busca las oportunidades como las tengas que buscar. Yo no voy a venir a decirte, hazlo bonito y quédate en tu país y reforma lo que crees que está mal. No, si tú quieres hacer eso, si tú te quieres quedar en tu país, si quieres generar un cambio social y una revolución mental, hazlo. Si tú quieres hacerlo. Si tú dices, ¿sabes qué? Eso de luchas sociales no es para mí. Yo me quiero ir a otro país y yo quiero dedicarme a otras cosas y no me gusta estar aquí, me quiero ir. Hazlo también. No le tengas miedo, está bien, y no te puedo criticar por tomar una decisión que tú quieres tomar, porque no afectas a nadie. No me afectas a mí, no afectas a tu familia, no afectas a nadie más, te afectas tú solo, porque es tu decisión, y no te afectas, al contrario, te beneficias porque te permite seguir tus propios sueños. Así tienes que seguir la ciencia, así tienes que seguir las incógnitas, así sigue todo lo que te rodea y pregúntate por qué pasa cada cosa, por qué la capa gira, por qué todo. A todo búscale un porqué, a todo trata de encontrar una razón. Y cuando alguien te diga que te preguntas mucho, contéstales, todos deberíamos de cuestionarnos cada paso que damos. Ahora, no te estoy diciendo que sobrepienses todo lo que haces en tu vida, a veces juégatela, claro, hay que jugárnosla, hay que soltarnos, pero siempre cuestiónate el porqué de las cosas. Siempre pregúntate por qué existo. Siempre pregúntate por qué existen las cosas. Siempre hazte la pregunta de por qué somos diferentes a los chimpancés y somos tan iguales genéticamente. Por qué el gorila se para así. Por qué tenemos pulgares. Por qué tenemos uñas. De qué están hechas nuestras uñas. Por qué nuestra uña se supone que está hecho el mismo material de nuestro cabello y no se parece. Por qué nuestras uñas siempre son como transparentes. Por qué no tenemos sentido del tacto en la uña. Así como una cosa tan simple como una uña puede llegar a ser tan compleja si le haces las preguntas correctas, así lo puede ser cualquier cosa. Lo puede ser un audífono, lo puede ser una cámara, lo puede ser una computadora, lo puede ser una hoja de papel, lo puede ser un árbol, lo puede ser una hoja de un árbol. Todo es complejo si te haces las preguntas correctas. Entonces, pregúntate y síguete preguntando hasta el día que no estés aquí, y el día que estés en tu lecho de muerte, pregúntate por qué morimos. Nunca dejes de preguntarte, y así siempre vas a encontrar una belleza más en la existencia, en la vida, y promueve ese conocimiento. Busca a quien le llame la atención tanto como tú lo que haces, y díselo y piénsalo muchas veces, y piensa todo lo que haces, porque es esa reflexión lo que nos va a llevar a ser mejores personas, a que nos va a llevar a ser mejores científicos y a tener una mejor ciencia. Si no nos hubiéramos preguntado, si no nos hubiéramos hecho las preguntas, no tuviéramos absolutamente nada de lo que tenemos hoy. Si Newton no se hubiera preguntado, y no sé cómo pasó exactamente porque hay muchas cosas, pero les voy a poner el ejemplo genérico, si Newton no se hubiera preguntado por qué cae la manzana, hoy no hubiera leyes de la gravedad, o a lo mejor sí hubiera, pero hubiesen llegado mucho después. Entonces, Newton quedó grabado en la historia gracias a preguntarse. Tal vez tú también puedas quedar grabado en la historia porque hiciste las preguntas correctas. No lo sabemos, pero tal vez sí, o tal vez no, porque vivimos en un universo que es cambiante y donde las probabilidades, insisto, son prácticamente infinitas. Por último, esta ciencia nos puede llevar a hacer cosas grandes, a hacer cosas increíbles. Esta semana fue la COP26 y me quedo mucho con... honestamente,
Me siento decepcionado de los líderes políticos en muchos sentidos. Creo que hay muchas propuestas vacías y sin muchas ideas. También siento que hay gente que critica pero tampoco hace nada y desde nuestra trinchera cada quien criticamos de nuestra manera que consideramos correcta. Y está bien cuestionarnos ese tipo de cosas, está bien criticar. Hoy la batuta no está en nosotros, la batuta todavía no está en los jóvenes. Debería de estarlo, creo que sí, pero no, todavía no recibimos ese cambio, todavía no recibimos ese poder. Y cuando lo recibamos, bueno, hay que ser mejores que ellos, hay que ser mejores, y no es crítica hacia los líderes actuales. Yo sé que han tenido una gran trayectoria y han luchado por estar en donde están, mis respetos, claro, pero es en general hacia las generaciones que estuvieron antes, y no porque lo hayan hecho mal, sino porque si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, y el camino que lleva a la Tierra, el camino que lleva a la humanidad, no es muy bonito. Y me quedo con lo que dijo David Attenborough al final de su ponencia, al final de su plática, de su pequeño discurso. Él dijo, David Attenborough, para quien no lo conozca, es un botánico inglés, biólogo, botánico, divulgador en general inglés, tiene 96 o 95 años el señor, es un crack, tiene una película en Netflix, buscan David Attenborough, que les van a salir varios documentales. Honestamente tiene muy buenos documentales, y uno también que se llama La vida a color, que se habla de plumas y colores y todo, cómo interpretamos el mundo. Es muy bueno, es un tipazo, es un crack, es de verdad un ídolo, 96 años les digo. Y él tuvo que ir a esa cumbre a decirnos, en toda mi vida, bueno, les voy a tratar de dar la traducción más literal, lo que me acuerdo porque lo dijo en inglés. Dijo, durante mi tiempo de vida he presenciado un declive impresionante, un declive tristísimo. Pero su generación puede y debe presenciar una magnífica recuperación. Y por eso están aquí. Por eso todo el mundo los ve. Porque tienen la responsabilidad de generar este cambio. Se lo dijo a los líderes y ahora yo te lo digo a ti. El cambio está en tus manos, viejo. Tú puedes hacer una diferencia. La pregunta es, el cuestionamiento que yo me hago y te hago a ti también es, ¿qué tanto estás dispuesto a hacerlo? Hay que echarle ganas. Dentro de la medida de nuestras posibilidades hay que hacer los cambios. Hay que buscar las realidades y hay que ir más allá. Hay que alcanzar nuestras metas, buscar nuestros sueños, pero siempre hay que procurar el bienestar ajeno, la frescura. Y ya definimos antes qué es ser fresco. Y nada, gente, espero les haya gustado, me encantó estar con ustedes, no les voy a mentir. Ha habido días complicados, no grabé porque no me sentí con tantas ganas, me he sentido muy cansado últimamente, pero con actitud, claro que sí. Venimos bien. Nada, hay que seguirle echando ganas, hay que transformar. Espero el mensaje les haya quedado claro. Pregúntense todo, estudien mucho y dijera Santa Olaya, denle mucho al coco porque tal vez seas tú el próximo Einstein o la próxima Marie Curie o el próximo Bohr o la próxima... no sé quién vayas a ser, puede ser quien tú quieres ser, pero tal vez seas tú quien descubra el eslabón perdido de la humanidad, quien nos lleve a Marte, quien nos lleve a Andrómeda, nos lleves a donde tu mente pueda llegar. Muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que esto fue Repartiendo Frescura by Maverick el Cuyo, que puede que nuestra vida no sea lo más fácil, pero en efecto es lo más bonito. Bye.